always want to be, always want to be. Let's get to now it's let's get UCI, un canal inteligente. Bonito, ¿no? Ay, pero mis nietos se quejaban. Abuela, cambie ese aparatazo. Abuela, véndelo como un clásico y te haces rica. ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital. La televisión digital ya está activa, con alta definición, mejor sonido, más canales y gratis. TDT, tu televisor de siempre, mejor que nunca. UCI, un canal inteligente. ¿Quieres saber todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento? Entrevistas, notas, cine, música, videojuegos, todo esto y mucho más por UCI Entretenimiento. De lunes a viernes a las 8:50 de la mañana y en la noche acompáñame a las 7 por UCI, un canal inteligente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a estos conversatorios del Instituto del Futuro, aquí en UCI, un canal inteligente. Hoy día vamos a discutir acerca del poder predictivo de las encuestas, si es que hay, si es que tienen realmente poder predictivo. Estamos hoy día con Jennifer Gómez, sí, a Jennifer de la Fundación Frederick Naumann, le voy a dar de inmediato pase para que nos recuerde las cosas que hace la Fundación Frederick Naumann. Jennifer, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos, muchas gracias. Sí, la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad es una de las 6 fundaciones que se encuentran en Alemania. Nosotros estamos afiliados al Partido Liberal Alemán. Nuestra oficina Países Andinos trabaja no solo en Perú, sino también en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, en Chile, Venezuela, Bolivia. Nuestras actividades están enfocadas a defender los derechos humanos, el sistema de economía social de mercado, Smart Cities, educación de calidad. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como FNF Países Andinos. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook. Muchas gracias. No, gracias a ti, Jennifer. Muchísimas gracias por estar siempre aquí con nosotros y gracias, por supuesto, a la Fundación Frederick Naumann por acompañarnos en esta aventura aquí en UCI. Bueno, para conversar acerca del poder predictivo de las encuestas hay que preguntarle pues a gente que realmente sabe, ¿no es cierto? Y hoy día tenemos a Giovanna Peñaflor, ella es presidenta del directorio de IMACEN,
a César Campos, por supuesto, un periodista súper reconocido, un analista político de primera línea que yo nunca dejo de leer, sus columnas del Diario Expreso. Tenemos también a Olga Rusak, ella es experta en marketing e investigación de mercados, y también a Luis Davelleux, comunicador, espero haberlo pronunciado bien, comunicador y periodista, ¿no? Así que comencemos así de inmediato, porque en estos momentos hay una tremenda sensación de nerviosismo en un lado del espectro político, porque las encuestas, la última de Datum, por ejemplo, muestra una ligera incluso aumento en la distancia entre el señor Castillo en relación a la señora Keiko Fujimori, ¿verdad? Y yo recordaba un poco cómo me puse a mirar las encuestas anteriores, antes de que se diera la primera vuelta, y no veía nunca vi a Pedro Castillo allí, ¿no? Yo quería reflexionar con ustedes entonces, si me puedes decir tú, Giovanna, por ejemplo, ¿por qué es que nunca vimos al señor Castillo en la primera rueda, ¿no? Con la anticipación de que podría terminar donde terminó? A ver, primero es que hay algo que tienen que, digamos, que tiene que entenderse, es que las encuestas van midiendo momentos, ¿no? Yo creo una semana antes del día de las elecciones, nosotros no publicamos encuestas, pero nosotros lo teníamos ya empatado en el primer lugar, con otras opciones, es decir, había ya aparecido, salido del grupo otros, he visto en algunas otras encuestas antes, que habían salido, y lo otro que no se analiza suficientemente cuando se ve el resultado de Castillo es la composición, por ejemplo, de la muestra. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros hacemos una encuesta, los encuestadores diseñan una encuesta, la hacen sobre el peso poblacional de los electores, tanto le corresponde a Lima, tal lo corresponde a la zona norte, claro, al centro, al sur, etc. Bueno, lo que no se ha analizado suficiente es que digamos, la participación no varió de manera similar en todas las partes del país. La participación, o más bien la cantidad de personas que no participaron en este proceso electoral, fueron más de Lima y del norte. Y tanto así que finalmente el peso del sur termina siendo mayor relativamente a lo que su peso poblacional requería. Entonces quiere decir que es como si tú estuvieras tomando una foto a peras y terminan siendo manzanas, ¿no? Porque no terminan teniendo las mismas características. Esto creo que ha sido un tema que suficientemente no se ha explicado. Pero más allá de que si se vieron o no se vieron, a mí el título de esta entrevista me parece muy sugerente. ¿En qué sentido? En que y que hay que tenerlo en cuenta para todos. Las encuestas no son una herramienta de predicción. Exacto. O sea, pero se usan, es lo primero, pero se usan políticamente para... Ah, bueno, pero no solamente en términos, no solamente en términos políticos, y se usan políticamente porque muchos medios de comunicación las usan así, y las ponen así, y las contratan para predecir, y no es para predecir, porque la parte más débil de una encuesta es la predicción. Incluso cuando uno hace estudios para el mercado de bienes y productos comerciales, te piden tener una serie de condicionamientos a la hora de interpretar para poder tener distintos escenarios, el escenario optimista, el escenario intermedio, el escenario pesimista, porque saben que puede haber variaciones, porque la encuesta lo más débil que tiene es la capacidad predictiva. Yo totalmente de acuerdo. Los economistas tenemos todavía menos capacidad predictiva, ¿verdad? Ahora, el otro tema que tiene que ver no solamente con el diseño de muestra, y qué bueno que lo hayas aclarado, y la poca capacidad predictiva que tienen las encuestas, es el hecho de que tenemos diferentes metodologías, ¿verdad, Olga? ¿Es comparable realmente una encuesta hecha telefónica a otra hecha, digamos, con cartilla, a otra hecha, no sé, por internet, por WhatsApp, etcétera? ¿Son realmente equivalentes esas encuestas, Olga, en tu opinión? Bueno, no, porque por decir, pues el simulacro de voto, no me dejará mentir, Giovanna, es lo más cercano a la situación misma en la urna, ¿no? Entonces tiene mucho más, digamos, certeza que la intención de voto, que se refiere básicamente a lo que tienes en la cabeza, en la memoria,
y las metodologías, por supuesto, que importan en cuanto al número de encuestas, al marco muestral, a la cobertura. Por ejemplo, la encuesta telefónica todavía sigue adoleciendo de un marco muestral que nos permita tener, si bien hay un margen de error, el error no muestral puede ser tan grande que no es tan atinada, ¿no? Entonces, efectivamente, ingresa la metodología. Cuando los resultados son como los que tenemos, pues hay que aumentar el número de encuestas para disminuir el margen de error. Entonces, obviamente, hay diferencias. Ok, perfecto. Pero por ejemplo, perdone que me ponga un poquito técnico, ¿no? Pero creo que es importante poner primero las bases técnicas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuán diferente o cuánto mayor grado de confiabilidad tiene una encuesta que tenga 2.500 entrevistados a una que tenga 4.500? La diferencia no está solo en la cantidad, sino en la calidad, ¿no? Por eso me refería a que, por ejemplo, al principio de la pandemia, la misma pandemia interfirió en las investigaciones, porque no permitió la presencia. Pero se tiende a manejar como que mientras más grande la muestra, mayor grado de confianza. ¿O tú qué piensas, Giovanna? Yo ahorita estoy dejando a mis dos amigos analistas después de que establezcamos las bases técnicas. A ver. Sí, mira, a ver, en el Perú tenemos un problema, que es que las encuestas que publican los medios de comunicación son encuestas de tamaño muestral muy pequeño, que se exigen a sí mismas dar además resultados por zonas. O sea, porque si fueran para decir el total del país, vaya y pase, pero no. Con esa cantidad pequeña de encuestas quieren decir cuánto es Lima, cuánto es el norte, cuánto es el centro, cuánto es el sur. Entonces, allí viene un problema porque, claro, Lima es por ejemplo, un ámbito de muestreo bien complejo, entonces tienden a subirle la muestra. Entonces, la proporción de encuestas que le corresponde. Entonces, ya, vamos a le ponen 600 encuestas. Lo cual está mal técnicamente, no, porque uno puede hacer muestras autoponderadas o muestras que después las ponderan. Pero ¿qué pasa cuando tú estás dejando para todo el resto del territorio nacional solo 600? Quiere decir que vas a tender a concentrar tu muestra y que probablemente en tu muestra no tengas la suficiente cantidad de zonas rurales o de poblados pequeños o de ciudades pequeñas o intermedias, porque nadie va a ir a hacer una encuesta a un pueblo, ¿no es cierto? Van a hacer 10 o 15 o 20 y entonces eso significa que tienen que agruparlas de otros sitios. Entonces, realmente el problema del tamaño de la muestra, más allá del margen de error, porque efectivamente yo trabajaba en Ecuador, para todo el Ecuador suelen trabajar con muestras de 4.000 y 6.000 casos, pese a que Ecuador es mucho más pequeño que el Perú. Yo, como estoy acostumbrada a, la austeridad peruana, hacía encuestas más acertadas con 2.000 casos, lo cual a ellos les maravillaba. Pero definitivamente, ¿no es cierto? Realmente cuando uno tiene una realidad tan heterogénea y sobre todo cuando hay tanta diferencia entre una parte y otra del universo, como es lo que queda claro a raíz de los resultados de la votación de la primera vuelta, ¿no es cierto? Que hay una heterogeneidad muy grande, tu muestra debería ser mayor para poder recoger bien esa heterogeneidad y para no subvaluar. Perfecto, entonces algunos puntos sobre algunas sillas, ¿no? Estamos entendiendo entonces que las encuestas de por sí tienen poco o nulo poder predictivo, porque esa no es su razón de ser, ¿verdad? No es. Eso es tomar una foto al momento. Segundo, estamos entendiendo aquí por boca de las expertas, ¿no?, que el diseño de la muestra es clave, ¿verdad?, para poder ver si es representativa o no es representativa de la población en su conjunto. Tercero, estamos viendo que en el Perú se acostumbra a tener muestras muy pequeñas, ¿no?, 1.400, 1.200, ¿no? Y cuarto, estamos viendo que las encuestas que se emiten tienen diferentes metodologías. Algunas son telefónicas, por ejemplo, lo cual de inmediato te sesga, ¿no?, porque elimina todo ese sector rural que no tiene necesariamente teléfono o que está trabajando y que no responde el teléfono, ¿verdad? Y entonces, ante esa realidad, yo quiero pasar algunas, si me ayuda aquí la producción, a pasar algunas de las encuestas que conocemos todos, ¿no? Pero que es interesante que las vayan, que las veamos. Un segundo nada más, a ver, si podemos pasar las encuestas, a ver, ahí tenemos, por ejemplo, la de Datum, que acaba de poner nerviosos a mucha gente aquí
en Lima en particular, ¿no? Que muestra que la distancia un poco como que se amplía entre uno y otro. Ahí está, por supuesto, la distinción entre diferentes grupos socioeconómicos, y bueno, que es la forma como uno presenta normalmente, ¿no? Ahí pongamos el otro. Ese sigue siendo datum, esta es digamos, la evolución de la participación, de la competencia que hay, como vemos, ha ido cambiando, ¿no? Este es otro, este es IDICE, ¿no? La anterior nos muestra primero un acercamiento de los dos candidatos y después nuevamente se empieza a abrir la banda de diferencia. Aquí no, IDICE nos dice que la señora Fujimori está adelante que ya sobrepasó a Pedro Castillo, ¿no? Ok, perfecto, y nos muestra una evolución distinta en la que el señor Castillo cae y la señora Keiko sube muy rápidamente. Tercero, a ver. Esta es, bueno, sigue la siguiente, porque creo que también tenemos una de IEP, ¿o no? ¿O me equivoco? ¿Son todas esas las que tenemos, producción? A ver. No, ahí tenemos, aquí tenemos el de IEP, exacto, ¿no? Aquí las diferencias parecieran ser también sustantivas. Bueno, el señor Castillo baja de 41 a 36, la señora Fujimori sube de 21 a 30, ¿no? Ok, perfecto. Nuevamente tenemos ya 3 encuestas y tres resultados muy distintos, ¿no? ¿Sigamos? Si es que hay otra más, me parece que ya no hay. Esta es la última, perfecto. Bueno, más que suficiente, espero, para demostrar que ya ahora que entendemos que hay temas metodológicos muy importantes, ¿no? Nos preguntemos si realmente es posible utilizar estas encuestas de manera separada como una verdadera guía, porque, no sé, o sea, una lee y uno te dice, va cabalgando rápidamente la señora Keiko, el otro te dice, no, el otro se está alejando más bien, y la otra te dice, no, ya se volteó. ¿Qué piensan ustedes, César y Luis? Bueno, Carlos, buenas tardes ante todo. Yo solamente puedo juzgar las cosas evidentemente de la perspectiva de cómo he usado periodísticamente esa herramienta y cómo con el peso que uno tiene en los años en este oficio del periodismo ha podido trabajarlas y utilizarlas de acuerdo a lo que podía ser las coyunturas respectivas. Es muy bueno que Augusto Álvarez Rodríguez, por ejemplo, hace poco ha recordado el informe que él dio como cierre de edición en el año 1990, en la primera vuelta de esas elecciones, en la que, recordemos, las encuestas estaban prohibidas de ser transmitidas hasta 15 días antes, porque era una barbaridad y una cosa absolutamente fuera de lugar. Pero como en el año 90 se dio lo del fenómeno Fujimori, él precisamente en su informe que hacía llegar a los suscriptores de Semana Económica, Augusto era editor de Semana Económica, a mí me llegaba porque yo era director de un diario, ¿no? Y estaba suscrito, aparte de ser amigo ya desde esa época de Augusto. No sé si, no recuerdo si me la hacía llegar por amigo o porque estábamos suscritos para la Semana Económica. La pregunta clave es si era gratis o pagaba suscripción, ¿no? No, pero por años yo conservé porque me pareció un modelo pues de reacción a lo que era el año ese electoral y la sorpresa que causaba que un señor como Alberto Fujimori surgiera de la nada, repito, en un contexto en el que 15 días antes no se podía transmitir bajo una pena de multa muy grande todas las encuestas. Entonces, Augusto ha hecho bien hace poco en el Twitter de poder recordar ese informe, ¿no? Donde yo suscribo parte de lo que él señala al margen de su propia amargura que él transmite, porque de dónde aparece este señor, habla de los líderes del APRA que habrían lanzado la candidatura, cosa que yo me permití corroborar que no era tan cierto. Incluso inicia ese informe diciendo que el entonces presidente Alan García había ninguneado las posibilidades de Alberto Fujimori apenas 2 semanas antes de las elecciones en un encuentro con el entonces alcalde de Villa El Salvador, Michel Ascueta, quien le había hablado, según dice Augusto, Ascueta, efectivamente de que estaba apareciendo un chinito que había sido rector de la Universidad Agraria y que ya... Entonces, yo con este ejemplo lo que quiero decir, Carlos, que la manera en que hemos entendido siempre las encuestas, desde mi experiencia periodística, es que siempre hay que acercarnos al proceso electoral mismo, a las elecciones mismas, al acto comicial, para saber cuánto sinceran las encuestas, ¿no? Porque ahí es donde vemos entonces que cada una va acomodando probablemente cifras o reflejando realmente las cifras
reales que un electorado tan voluble como el peruano puede estar también manifestando. Yo estoy plenamente confiado de la mayoría de las encuestas peruanas, pero sí veo que al final, cuando ya nos vamos aproximando a las elecciones mismas, como que hay quizás una evaluación más certera de lo que es la intención realmente de voto de la gente, y ahí es donde aparecen los fenómenos. El profesor Pedro Castillo se ha estado quejando de las encuestadoras, claro, antes de aparecer, digamos, ahora con la de Datum, mucho más solvente en la intención de voto a su favor, de que él dudaba de ellas por el hecho de que no aparecía, pero todos sabemos, y me lo corrobora Giovanna, o Lucho también lo puede corroborar, de que el profesor Castillo ha sido objeto de un trasvase de votos que fue perdiendo Verónica Mendoza y el señor Johnny Lescano. Eso parece ser claro en los indicadores que hubo de estas encuestadoras. De tal manera que es una herramienta, qué bueno que hayamos llegado a la conclusión de que no predice nada, no lo tomemos como una bola de cristal, y no más bien como una focalización de ciertas intenciones de votos, sea por nivel socioeconómico, por edad, por región, que de todas maneras, como bien acaban de decir quienes hablaron, debe enriquecerse más. La metodología no está completa. Yo termino contándote solamente de que estuve en las elecciones del año 92 de Bill Clinton, invitado en Estados Unidos, fuimos con Fernando Rospigliosi, él era de Caretas, yo era de la revista Oiga, y algo sorprendente fue que Los Angeles Times, este famoso diario, se edita en Los Ángeles, hacía encuestas telefónicas, y los resultados que finalmente se dieron en esa elección del segundo martes o el primer martes de noviembre del año 92, en la que sale elegido Bill Clinton, corroboraba mucho de lo que Los Angeles Times había recogido, encuestas por teléfono, por teléfono. Es una cosa sorprendente, estamos hablando de hace 29 años que ya existía esa metodología. Entonces, yo creo que depende mucho tanto del mecanismo para hacer la consulta, la conectividad obviamente que tengan las personas, la sinceridad con la que expresen además su punto de vista. Yo creo que no hemos logrado todavía profundizar, Carlos, mucho en si la gente realmente transmite todo lo que desea dentro de un contexto electoral, ¿no? Esos serían mis primeros comentarios. Ok, perfecto. Ahora, tú acabas de decir algo que yo tenía un poco de temor de decirlo, porque yo no quiero sesgar la conversación, pero qué bien que lo hayas dicho tú. Tú has mencionado que las encuestadoras llega un momento, ya justo antes de las elecciones, cuando se empiezan a sincerar, ¿no? Claro, ese sinceramiento se puede leer también como que antes de no había tanta sinceridad, ¿no? Y de allí surgen todas estas leyendas urbanas acerca de manipulación de las encuestas, de encuestas compradas y todo lo demás, ¿no? Entonces yo le pregunto a Luis, en tu experiencia, por ejemplo, ¿tú crees que las encuestadoras realmente juegan un papel político al ir induciendo, digamos, al electorado que está acostumbrado, por supuesto, a votar a ganador antes de que se produzcan las elecciones, o no? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. La verdad, no estoy seguro, no me atrevería a afirmarlo, a negarlo, pero tengo la intuición, ¿no? Okay. Esa es una pregunta en realidad para Giovanna. Después le va a preguntar a ella también, pero que no guían el voto y que por sí mismas, como ya ha dicho Giovanna, como también ha dicho Olga y como ha repetido César, no es una herramienta predictiva, o sea, no te ayuda a decir qué va a pasar mañana, pero creo que sí, si juntas varias con la misma metodología, así que pueden ser, y esa también es una pregunta para Olga y para Giovanna, si juntas varias que tienen la misma metodología, por ejemplo, de la misma encuestadora, el trazado de tendencias, eso sirve, es más eficaz o más eficiente o puede ser utilizado mejor como una herramienta de predicción que simplemente un punto en el espacio, ¿no? Porque el señor X tiene tal, la señora X, Y tiene tal, el señor X no sé qué, entonces son puntos que no te dicen, que no te dan ninguna dirección. Por lo que hemos visto en la primera vuelta, para terminar nada más, ¿no? Por lo que hemos visto en la primera vuelta, entre el principio, o sea, desde octubre, noviembre, en que empezaron a hacerse las primeras encuestas, hasta abril, o sea, la foto cambió 40 veces de montones de maneras. O sea, el primero perdió la inscripción, ¿no? El que iba primero, además primero lejísimo, con 30% casi, perdió la inscripción. ¿Y eso qué te dice? ¿Eso qué te dice? ¿Te dice de repente que no era tan primero,
que ese 30% lo que pasa es que las razones pueden ser montones, pero una de las razones puede ser que nadie estaba pensando en eso en ese momento, que era el que estaba en la foto, que no había más nombres, vamos a decir, en la cabeza de recordación de las personas. O sea, hay una cantidad gigantesca de posibilidades, digamos, ¿no? Pero yo, como César, yo quiero pensar bien. O sea, en realidad, de repente me equivoqué midiendo, de repente no era el momento de medir, de repente, bueno, era lo que encontré porque la muestra no era suficientemente grande, dada una heterogeneidad tan grande en nuestro país, con tantos candidatos además. Entonces, cuando tienes 3, 4 candidatos, no necesitas pues de repente una muestra pues de 15.000 personas. Pero yo quiero explorar un poquito más el carácter, digamos, político o el uso político, digamos, de las encuestas. Recuerdo, por ejemplo, una portada de Perú 21 que había hecho una encuesta, ¿no?, acerca de los presidenciables. Si tú revisas esa portada de los presidenciables, te vas a dar cuenta de que muchos de ellos, que también participaron en las elecciones ahora para el Congreso, ni siquiera han sido elegidos como congresistas. Entonces, me pregunto, ¿no?, en qué medida realmente las encuestas, en lugar de ser un foco de luz para ir, digamos, viendo por dónde se mueve la voluntad popular, se convierte más bien en un distorsionador de esa voluntad al ir orientándola, ¿no? Me pregunto. Sí. ¿Qué piensan ustedes? Pero yo creo, Carlos, y me vas a perdonar, que el planteamiento de tu pregunta no se enfoca sobre el elemento central, ¿ya? Y te lo voy a decir por qué. Okay. Porque yo puedo hacer 20 encuestas, 25, 30, que las van a usar los políticos que la han contratado para tomar sus decisiones, y les van a servir para hacer sus estrategias y para tomar sus decisiones, y seguro que van a ser más que un faro de luz. Probablemente sean una, ¿cómo se llama?, casi como el sol. Y les va a permitir llegar a las situaciones que requieren. Es lo que es mi experiencia profesional, ¿no? Que la información que han tenido les ha servido para tomar decisiones y en muchos casos para ganar, o por lo menos para salvar los muebles de la casa, en algunos casos donde no había otra posibilidad. Entonces, tú lo que estás hablando es de las encuestas publicadas, y de las encuestas publicadas que normalmente contratan los medios. Y allí los medios tienen incidencia muchas veces en qué cosas se pregunta, porque ponen, sugieren, plantean preguntas que van de acuerdo a sus preocupaciones, a sus intereses, a lo que les preocupa. Vamos a poner, yo también quiero pensar bien de ellos, ¿no es cierto? Entonces, agarran y la colocan, y que luego colocan la información también como quieren. Por ejemplo, hemos visto en la primera vuelta, donde básicamente hablábamos de empate estadístico entre 5, 6, a veces hasta 7 candidatos. Sin embargo, cuando aparecían en la televisión, aparecían el primero, el segundo y el tercero, ¿no es cierto? Como si fueran los 3 primeros, que habrá sido pues en orden alfabético, ¿no es cierto? Habrá que pensar, a ver, yo no me recuerdo haber hecho ese análisis concienzudo, si fue en análisis alfabético o análisis ideológico, para poner a la cuarta persona, ¿no es cierto?, en el grupo de los otros más pequeños. Eso es buscar influenciar. Perfecto. Y eso tiene que ver con los medios, no con la encuesta, no con el tema de la cifra. Entonces, y tú has dicho otro elemento que tampoco estoy de acuerdo. La gente vota ganador. O sea, en tu mismo argumento dices, el que estuvo primero, y que no ha ocurrido en esta elección nomás, el que va primero la mayor parte de veces no llega a ser el que gana. Eso suele ocurrir. Entonces, eso por lo menos hace ruido, disonancia con la idea de que la gente vota por el que va primero, ¿no es cierto? Entonces, allí hay un elemento, digamos, empírico, porque podrían hacer, hasta ahora yo no he conocido a ningún candidato que gane solamente por estar primero en las encuestas. No hay caso documentado en el mundo, que no haya hecho nada más que eso durante la campaña, ¿no? Pero ¿y por qué pasa? ¿No es cierto? ¿Y por qué sucede? A ver, si yo soy un candidato que le va bien en el AB, y el AB es el 20%, pero a la gran mayoría no le gusto, es decir, al D y el E, ¿no es cierto?, no voy a ganar. Mi primera elección presidencial, que fue justamente la del 90, yo tuve la posibilidad de presentar a Mario Vargas Llosa y dije, señor, usted va a perder, cuando todas las encuestas le decían que iba a ganar. Y va a perder por una razón, porque todos los que faltan definirse son el segmento popular. Y el segmento popular no quiere
alguien como usted. Por supuesto, deben haberme escuchado como una mosca, ¿no? Zumbando por ahí, porque todos decían, no está primero y ya va a ser candidato. Y nosotros fuimos los que sacamos, va a ser el electo. Nosotros fuimos los que advertimos del tema del fenómeno Fujimori antes que cualquier otra encuestadora. Pero sin embargo, y aquí voy a dejar un tema, en la segunda vuelta, todas las encuestadoras se equivocaron, o nos equivocamos, para poder decir. De acuerdo, a ver. Entonces la pregunta sería ¿por qué? Pero eso lo quiero decir. Ahorita. Porque hay un escenario de polarización, de satanización de determinados votantes, y entonces se produjo lo que se llama el voto escondido. Claro. Que la gente no quiere decir por quién va a votar. Claro. Hoy día estamos en un escenario de satanización, en un escenario de caracterización negativa de determinados votantes o determinadas opciones, o si quieres de las dos, unos por una razón y otros por otra, y eso definitivamente es un tema del cual no es inmune la herramienta, porque no estás en un ambiente adecuado para medir, estás en un ambiente enturbiado por la forma como se está dando la política o esta elección, además de que el tema de la pandemia no podemos darlo por superado y todavía sigue incidiendo en, digamos, como elemento distorsionador. De acuerdo, para hacer. Ahora, déjame decir un par de cosas. Primero, evidentemente, aquí la intención no es desvirtuar el valor de las encuestas. Nosotros mismos en el instituto utilizamos encuestadoras. Olga no me va a dejar mentir, porque hemos contratado con la empresa Brand the Mind, así que no. Pero efectivamente una cosa es el trabajo de encuestas que se hace para fines, por ejemplo, de investigación, etcétera, donde evidentemente es utilísimo, ¿no? Y otra un poquito diferente son las encuestas de carácter político que son después publicadas y tienen pues todos las distorsiones que hemos señalado aquí, ¿no? Y eso me parece importante decirlo. Segundo, me queda claro que efectivamente no necesariamente quien va adelante gana, quien va adelante en las encuestas gana, pero existe la predisposición o el preconcepto de que eso va a ser, y lo hemos visto, ¿no? O sea, los gritos desesperados del señor López Aliaga diciendo yo estoy primero y el otro yo estoy primero, no es casual, ¿verdad? Es porque también... No, el producto de la locura. Porque existe... Bueno, eso es bueno, es la locura. Eso no tiene nada que ver con el análisis técnico, claro, ni el tema real, es porque algunos políticos piensan eso, porque se les ocurre pensar que es así, pero no necesariamente tiene que ver con que hayan pruebas que efecto se producen. No, por supuesto que no, ni causalidad ni nada por el estilo, pero es como se maneja, digamos, en el mundo de la política. Okay, ahora vayamos un ratito, porque aquí César, Luis mencionó el hecho de que sería quizás interesante ver si se pueden agregar encuestas. Yo recuerdo, por ejemplo, cada vez que hay elecciones en Gran Bretaña o en Estados Unidos, yo siempre chequeo el The Economist, ¿no? La revista que le dice Poll of Polls, ¿no? O sea, la encuesta de las encuestas, ¿no? Hace una serie de ajustes, digamos, metodológicos, y también existe la otra empresa que se llama YouGov, no lo debes conocer, que hace exactamente lo mismo, ¿no? Que agrega diferentes encuestas, le hace todo tipo de ajuste estadístico y después tienen una encuesta mucho más sólida, ¿no? ¿Eso sería posible, Olga, en tu entender, dada la multitud de metodologías que utilizan las diferentes encuestadoras? Bueno, todo es posible pues en investigación de mercados, y la encuesta sigue siendo una herramienta utilísima, y como bien dice Giovanna, son fotos y fotos y fotos que si lo haces con la misma metodología te permite de alguna manera analizar si hubo un cambio de imagen, si hubo un cambio de clima laboral, y en fin, es utilísima. Entonces, lo que tú mencionas de agregar extramuestras o combinar, pues va a depender mucho de los modelos que se utilicen para que tengan buenos resultados, ¿no? Es creativo, Estados Unidos es el rey del marketing y de la investigación de mercado, entonces es cómo lo puedes analizar y en función de que tenga los resultados adecuados, ¿no? Desconozco exactamente esas extramuestras y combinaciones, pero en investigación de mercados el campo es bastante, todavía hay mucho por descubrirse, y más aún con esta circunstancia que estamos viviendo, que estamos reinventándolo también, ¿no?
Okay. En cuanto a un tema que sí se habla del ganador, que no quería dejar de pasar por alto, que mucha gente apuesta al ganador, sí, puede ser, coincido con Johanna en que no necesariamente ganan, otros apuestan por los que van subiendo, ¿no? Otros apuestan por el que va perdiendo, porque también hay ese espíritu en muchos electores, y otros por el voto útil, que es lo que creo que también está pasando hoy en día, ¿no? Entonces, es difícil de ver la influencia de las encuestas en el voto, ¿no? Ok, Luis, tú como periodista y como seguidor, imagino, de las encuestas, ¿cuál es tu primera reacción cuando ves, por ejemplo, la última encuesta de Datum? ¿Qué es lo que te genera a ti, digamos, como una especie de insumo para el análisis? ¿Cómo lo miras? ¿Qué es lo que me genera miedo? No, no, lo primero que voy a hacer, lo primero que hago siempre es me voy a la ficha técnica para poder tener idea de qué cosas me están diciendo los números, porque si no sabes cuál es el margen de error, por ejemplo, entonces armas un ranking y dices que el primero tiene 3 y el último, que es el 9, tiene 3.9, que cuando en realidad todos están empatados, ¿no? Entonces eso me parece muy importante. Estadísticamente hablando, ojalá no me vaya a matar mi profesor de estadística, pero por lo que vi hoy día no hay una diferencia sustantiva importantísima entre la encuesta anterior de Datum y esta de aquí. Okay. Y considerando los márgenes de error, o sea, que son intervalos hacia arriba y hacia abajo, ¿no es cierto? No se ha movido gran cosa el tema. Lo que quizás podría inferirse, o fue lo que yo inferí, es que Castillo tiene un piso y la señora Fujimori tiene un techo. Y que eso se ha confirmado de otras encuestas en las que se empieza a ver un poco o sea, que se empieza a repetir ese patrón, pero el patrón, como sabes tú también, es subjetivo, uno lo empieza a mirar, o sea, uno ya empieza a ver caras en la Luna y en Marte y todas cosas, ¿no? Entonces, considerando eso, tengo la impresión, que en esta última encuesta de Datum no se ha movido gran cosa el tema, sino que más bien se ha confirmado algo que yo venía viendo, en términos de techo y de piso, sí. y que es muy difícil, como dicen a todos, y creo que es consenso, o sea, es imposible predecir qué va a pasar. O sea, hoy al menos es imposible. Evidentemente, pero quien logra entrever más o menos por dónde van las cosas es a quien mejor le va, ¿no es cierto? César. Si alguien pudiera hacerlo, estaría probablemente haciendo esta conferencia en un yate en el Caribe, ¿no? Bueno, este es parte de mi yate, por si acaso. Así que... Bueno, a ver, César, ¿tú tienes la misma impresión que hay un piso y un techo? ¿Es lo que te dice, digamos, tu lectura de la última encuesta de Datum? Yo tengo otro paradigma, sin negar el que Lucho ha mencionado, que es lo emocional y lo racional, porque lo que hay que descubrir también en lo que nos ofrecen las encuestas es cómo efectivamente una candidata puede llegar a un techo porque no es capaz de vender emociones, y la encuesta además refleja actitudes, gestos, iniciativas donde han querido mover el factor emocional y no lo han logrado. Con hecho concreto, por ejemplo, el abrazo con su hermano Kenji en las afueras del penal de Santa Mónica. Es evidente, y yo creyendo en lo de las encuestas, que Keiko Fujimori, me perdone, pero es incapaz de poder mover una emoción. ¿Por qué? Porque ella, como bien lo ha dicho Juan Carlos Tafur, yo no me quiero llevar la parte, yo coincido a veces con mucho de lo que leo, y me parece que es apropiado siempre citarlo. Juan Carlos Tafur decía una gran verdad. El gran reto que tiene Keiko en esta segunda vuelta es vencer un antivoto. Y el antivoto ella lo podría reducir quizás por la parte racional, porque en efecto, como hasta César Hildebrand hoy día, Hildebrand en sus 13 ha sacado es increíble cómo una persona que puede cometer tantos errores y tener una campaña tan débil como Pedro Castillo, ya desde el punto de vista objetivo, de no tener plan de gobierno, de querer cambiarlo, de pedirle a los grupos organizados que le otorguen uno, pero al final, como dijo Urpi Torrado al explicar la encuesta, al parecer por haber conformado un equipo donde tiene particularmente el ingrediente del apoyo de científicos, ¿no?, que es un valor tan logrado como en el 90 era el hecho de que Alberto Fujimori era rector de una universidad, y en segundo lugar el aspecto de su ascendencia japonesa. Pesaba mucho estos, digamos, aspectos colaterales, pero que yo creo que en el profesor Castillo, por lo que dice Urpi Torrado, al parecer le ha funcionado.
pese a todo el desorden, pese a lo que dice Guillermo Bermejo, pese a que el científico utiliza criterios no muy científicos para valorar, por ejemplo, la honestidad de las personas de una determinada región. Confía en los serranos, dice, porque los serranos dicen la verdad, no confía en los serranos del norte porque aparentemente ellos tienen otras prácticas, no lo sé. Nada científico. Modesto Montoya, quien yo conozco, he entrevistado mucho, ha dicho un disparate el tamaño de la catedral, diciendo los serranos nunca mentimos. Sí, pues. Y él ha tratado de rectificar al bueno, pero en fin, aún esos elementos ni siquiera pesan, Carlos, a mi juicio, para cambiar un voto. Entonces, emocionalmente el profesor Castillo, que es una novedad en este escenario político, está arrastrando por esa vía mucho más adhesiones, evidentemente lo que puede lograr Keiko. Keiko tiene que vender, a mi juicio, y por lo que señalan las encuestas, una racionalidad que sabemos que no pesa mucho tampoco en la decisión a veces de los votantes cuando llega el efecto teflón, que es el tercer elemento que hay que considerar. Llega un momento en que todos los votantes, Giovanna, Olga, Carlos lo sabe, se tapan las orejas, se tapan la vista, nada, cierran su voto faltando apenas 2 semanas y no hay nada que hacer. Le podrás tratar de cambiar el voto y no será posible. Así que hay que tomar en cuenta eso, que creo que también reflejan las encuestas, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo quiero preguntarle también a Giovanna, a ver en tu experiencia, ¿no es cierto? ¿Qué prima al final en las elecciones? ¿El miedo o la esperanza? Porque evidentemente se ha trabajado mucho el tema del miedo, ¿verdad? El miedo a un sistema político totalmente diferente, al comunismo, etcétera. Y por el otro lado, a la esperanza de un cambio, a pesar de que ese cambio no está tan bien estructurado o no se nos diga, digamos, cuáles son las consecuencias de ese cambio, pero igual es cambio, ¿no? ¿Qué es lo que predomina al final en tu experiencia, en las elecciones en las que has trabajado? A ver, pero es que en general son dos posicionamientos distintos, ¿no? ¿A qué me refiero? A que no son ideas en paralelo. O sea, Keiko Fujimori ha trazado la cancha y ella lo ha trazado más porque finalmente tiene el apoyo de la mayor parte de la prensa y de todos, lo ha trazado entre el establishment y el anti-establishment, ¿no es cierto? Y buscando básicamente con eso mover que el elemento dinamizador sea el miedo. O sea, eso es la propuesta, digamos, que uno ve desde afuera. No es que conozca si se lo han discutido, lo han visto, pero si uno une todos los elementos, es básicamente ese es el tema. Castillo, digamos, entre esas opciones, él no es que tenga una capacidad para incidir en la forma como se le ve o como se le percibe, porque es una candidatura débil, ¿no es cierto? Es una candidatura que yo diría de alguna manera inventada por la gente. O sea, ante la ausencia de opciones, ante la ausencia de alternativas, ante campañas que se hicieron en la primera vuelta satanizando a otras opciones que podían haber sido más moderadas, finalmente el elector termina, o una parte de los electores, para ser más precisa, porque siempre hablamos del elector y en realidad estamos hablando acá del mayor porcentaje relativo, pero también bastante pequeño, un sector termina inventándolo como opción, ¿no? Y es básicamente el del sur del Perú. O sea, en el sur del Perú, donde hubo más participación, hubo más gente que encontró opciones por las cuales inclinarse. Estoy hablando de la del propio Castillo, la de Verónica Mendoza y también la de Lescano, ¿no? Que fueron las opciones más fuertes, mientras que en otros lugares, como en Lima, en realidad si uno ve, Lima fue la otra, pero que se dividió más entre López Aliaga, Hernando de Soto y la propia Keiko, a diferencia de otras veces donde Lima ha sido más unánime, donde porque no olvidemos que le permitió pasar a PPK, ¿no es cierto? Fue unánime, o sea, unánime entre comillas, también fue, en todo caso, fue más clara en empujar a una candidatura. Esta vez no lo fue Lima, se fragmentó, ¿no es cierto?, en varias opciones, y entonces no puedo contrastar con ese peso. Entonces, tú me dices, es muy fuerte, normalmente las segundas vueltas se definen por el miedo, pero yo en la mañana Garrabia decía que yo creo que el fujimorismo también genera miedo. Hay gente que cree que no,
Pero yo creo que el fujimorismo sí genera miedo, que ahí tienen un tema en la opción de que no votan por Keiko porque la odian. Yo no creo que sea necesariamente odio, ¿no? En todo caso, tal vez la animadversión que a veces genera la villana de las novelas. O sea, cuando, por ejemplo, ves la historia familiar, ¿no es cierto? Y todos están en relación a ella, pero ella siempre es la mala de la película, la que después termina abrazándose con el hermano, con la mamá o lo que fuera, y por eso no termina funcionando, porque uno al final no se alegra tanto de que le perdone todo a la protagonista, que es la más negativa allí, ¿no? Pero eso no es tampoco necesariamente odio, como lo están poniendo. Yo creo que hay temores. Y hay temores que pueden ser de repente injustificados para un sector, pero justificados para el otro. Entonces el miedo suele ser ese tema más importante, pero yo quería hablar del tema de las tendencias. Hay mucha gente que dice, bueno, si vemos la secuencia de las encuestas, eso es una tendencia, pero las tendencias, o sea, se rompen, no son infinitas, no son automáticas, no es que uno agarró como alguien que dijo que para esta fecha ya estaba arriba Keiko, ¿no es cierto? Sí. Y de largo. No sé quién fue, ya lo olvidé. En todo caso, como si fuera un tema de poner el pedal, ¿no? El apretar el pedal y solito va a ser la inercia, no. Bueno, qué bueno que lo digas, porque justamente yo estaba conversando hoy día con mucha gente a partir de la encuesta de Datum, y claro, gente que en cierto sector pues ya decidió hace rato su voto por Keiko Fujimori y se siente total y absolutamente desorientada, desalentada, decepcionada, porque les han dicho, ¿no?, que eso marca la tendencia y que entonces el triunfo del señor Castillo pareciera ser inevitable. Luis, ¿tú has escuchado también este tipo de lectura o no? Yo he escuchado las dos. Yo he escuchado que es inevitable que gane Castillo y es inevitable que gane Fujimori, y honestamente puede pasar cualquier cosa. O sea, no hay un componente emotivo y subjetivo gigantesco todo esto, evidentemente. Que además tiene que ver también con qué elementos uno escoge mirar y qué elementos escoge ignorar para terminar decidiendo un voto, o sea, o sopesando respecto de su propia conveniencia, su propio interés o su propia ideología, finalmente, ¿no? Yo sí he escuchado, además hay una tracalada de fake news que pasan por WhatsApp, sobre todo, en los dos lados, ¿no? Pero sí, yo, lo que sigo viendo, lo que sigo percibiendo, y de nuevo, esto es una percepción, también es subjetivo, pero tengo la percepción que se le acabó la gasolina a la estrategia del miedo, ¿no? Eso ya no va a funcionar más, ya dio todo lo que podía dar, o sea, ya no parece que fuese a conseguir más votos, porque hay que ir a rascar el 7% de indecisos, nada más, ¿no? Okay. Y por el otro lado... Sí. Por el lado del señor Castillo, porque vamos, el tema del miedo viene desde el lado de Fujimori, el comunismo, el estatismo, y que nos convertimos en Venezuela más o menos en 2 semanas después de que entre Castillo. Y por el otro lado hay esta cosa que es como una melcocha que es inasible, ¿no? O sea, que es una nada, es una espuma. O sea, el hecho de que el señor no se presente, no aparezca, sus columnistas te dejen la página del espacio en blanco en el Diario Comercio, que no acepten entrevistas, que respondan con generalidades, que se aprenda algún panfleto y no repitan, no sean capaces de darle la vuelta a una argumentación. Eso en sí mismo no genera confianza. Entonces es como, si tengo, o sea, es realmente tirar una moneda para muchísima gente, creo. César, ¿tú tienes la misma impresión? ¿Cuál ha sido, digamos, tu lectura a través de las conversaciones que puedes haber tenido a raíz de esta reciente encuesta de Datum, por ejemplo? ¿La gente hace ese tipo de extrapolaciones también o no? En general lo que se acaba de decir, ¿no? Me parece que es lo cierto, y existe pues el enorme temor que además no se convierte ni siquiera en un sentido autocrítico, ¿no? Porque quienes más se quejan son los grandes empresarios de este país, que dicen cómo es posible, a los que le da soponcio cada 5 años, y hay mucha gente, y es verdad que desde hace bastante tiempo, desde la elección del año 2006, cuando emerge la figura de Ollanta Humala,
él sí casi como una amenaza, encarnando el chavismo que estaba todavía en la mitad de su trayecto bastante maléfico para Venezuela misma. Se dijo y se habló de la necesidad de que hubieran grandes reformas. Tú recuerdas la presencia de Michael Porter. Yo he escrito sobre Michael Porter. Totalmente. Que llegó en el 2009, porque se le suele citar por lo que él dijo en el 2011, en otra visita, pero él llegó en pleno gobierno de Alan García. Lo digo porque yo trabajaba en Canal 7 y yo ponderé mucho su intervención diciendo que el señor Porter ha dicho cosas muy interesantes, que por lo menos 5 aspectos deben ir en paralelo al crecimiento económico, que el boom de los precios de los commodities no debería significar la alegría total del gobierno del entonces presidente García, sino también profundizar algunas reformas que Michael Porter la describió muy bien y tenía que ver con el aspecto sanitario, la educación, la seguridad y sobre todo tener un modelo de competitividad. Él lo dijo con toda claridad. Recién en el gobierno de Martín Vizcarra se ha aprobado un plan nacional de competitividad en nuestro país, Carlos. Entonces, se ha demorado mucho esa visión que los empresarios mismos no quisieron ver, no quisieron mirar, y que son ahora los... Totalmente de acuerdo, César. No, entonces, yo percibo de que ahí existe pues el mayor temor, pero vamos, este es nuestro país. Todos, en función a lo que salga o no salga, vamos a tener igual que ser críticos y tener que luchar por lo que más convenga al Perú en circunstancias razonables, ¿no? Yo no veo, por eso decía del factor racional, yo no veo la inclinación hacia un aspecto más sensato, sobre todo en el manejo económico, de parte del profesor Pedro Castillo. Obviamente Keiko Fujimori lo podría tener, pero Giovanna Peñaflor tiene razón. Ella lo que está haciendo es encarnar la defensa casi de lo que no se ha movido. Exacto. Ella debió ser la primera en hablar de cambio. Ella es la primera que debió decir, no, esto tiene que cambiar, esto no puede seguir igual. Ya tenemos talanes, ya tenemos advertencias, ya tenemos timbres desde hace más de 15 años en el Perú sobre esta situación. Por lo tanto, creo que ese es más o menos el cuadro que nos estamos manejando. Genial. Olga, dime, cuando tú le presentas a un cliente el resultado de una encuesta, ¿no? No necesariamente político, porque yo sé que tu campo es más en el tema privado, ¿verdad? Y le traes noticias que digamos que no son muy buenas, ¿verdad? ¿Cómo haces tú para que tu cliente entienda que el mensaje que tiene ahí, que no son buenas noticias, si lo lee desde otra perspectiva, la perspectiva de mejoras, ¿no? De repente sí le ayuda a lograr su objetivo? ¿Cómo haces tú? ¿Cómo enfrentas ese tipo de situación? Bueno, la buena noticia pues es que si hace investigación de mercados y no está siendo consistente lo que está viendo con lo que él creía, se está ahorrando un montón de dinero en no poner una fábrica o no hacer un producto, ¿verdad? Entonces tiene que hacer los ajustes correspondientes para que sea exitoso y para que se vuelva a la carga con el diseño de la investigación hasta que realmente el producto que está diseñando hacia el mercado que quiere dirigirse sea el adecuado, ¿no? Pero o sea, lo que tiene a la vista es un ahorro importante de inversión. Pero en tu experiencia tú has experimentado, digamos, que hay una cierta incapacidad de tu cliente para aceptar lo que te dicen las encuestas, ¿o no? No, en el sector privado no, en el sector privado más bien hay en el sector privado y creyente en investigación de mercado, por supuesto, más bien utilizan investigación de mercados en función de querer ser exitosos, ¿verdad? Ok, perfecto. Ahora voy a contrastarlo. Quería comentarte algo sobre la esperanza del miedo, Carlos, que me pareció genial lo que mencionaste, porque si por un lado Fujimori utiliza el miedo como la estrategia de triunfo, la esperanza está por el otro lado, porque en un ambiente que la pandemia ha develado las debilidades del sistema sanitario, por ejemplo, donde ha visto muertes, donde ha visto que sin dinero no salva a su pariente, donde hay más pobreza, donde no hay trabajo, ¿verdad? Donde hay deudas. Por supuesto que esa situación emocional que bien menciona César, que no sea, no podemos irnos por el lado racional, porque hay un gran sector de la población, los menos favorecidos, los sectores rurales del DL, que sí ven en Castillo la esperanza, al margen de lo que haga o diga, que nosotros lo vemos desde un punto de vista racional, o sea, no tiene plan, se equivoca, no va, pero un gran sector de la población dice, es como yo, quiere hacer las cosas, es maestro, y lo que he tenido no me ha resuelto, ¿verdad? Okay. Por ahí anda la esperanza que mencionaba. Ok, Giovanna, y dime, en tu experiencia,
cuando le muestras a un político resultados que no son, digamos, muy alentadores, ¿cuál tiende a ser la actitud que adoptan ellos? Y con esta respuesta, ya estamos ya acercándonos al final del programa. Lo que pasa es que a veces, por ejemplo, uno le puede dar una aparente buena noticia, me ha parecido, o sea, por cuando se fija solo en intención de voto, que como no es predictiva la encuesta, no debiera ser la información fundamental. Claro. Entonces, pero bueno, digamos, pero como suele ser la que jala el ojo, a veces le digo, mire, tengo una buena noticia para usted, está primero. La mala noticia es que no estamos en el día de las elecciones. Entonces, para lo que le va a servir eso, ese es el tema. Pero también funciona a la inversa, ¿no es cierto? O sea, estar segundo a veces puede ser, cuando estamos hablando de varios candidatos, puede ser una buenísima perspectiva en largo plazo, más que ser el que va adelante. Genial. Y en general, aún cuando está perdiendo, tendrías que ver el tema de la encuesta te dice por qué estás en esa situación, la encuesta te dice si hay segmentos a los que debes orientarte o no. Perfecto. La encuesta te dice, o sea, son los otros elementos, porque estamos hablando allí de algo que dijo Luis y que me parece importante. Techos y pisos. Y pisos, perfecto. Con esa frase. Eso es lo central. Claro, Giovanna, con esa frase, techos y pisos, nosotros tenemos que irnos. Les agradezco, por supuesto, a Giovanna Peñaflor, a César Campos, a Olga Rusac y a Luis Laverdure por haber compartido su gran conocimiento con nosotros. Yo soy Carlos Anderson, los veo la próxima semana. Muchas gracias.